La iglesia hoy conmemora en este día a San José Obrero. Pablo VI expresó: ustedes, los hijos del trabajo que durante siglos han sido esclavos de la labor, busquen aquel que declara que la vida es sagrada, que el obrero es libre de las cadenas, que la primacía del materialismo y del egoísmo económico, no solo en torno de los puños de los trabajadores, sino en torno de su corazón y de su espíritu. Buscad un principio, una razón que haga a los hombres iguales, solidarios entre sí, y que les devuelva la fraternidad. Y ello no es en el odio contra los hombres, ya que todos viven en una comunidad natural, que traten de formar una sociedad humana y que sientan la grandeza de ser un pueblo. Hoy celebramos al Padre en la vida de Jesús, este hombre justo y humilde, carpintero de Nazaret, que pasó la vida no solo en la meditación y la oración, sino también en las fatigas de su artesanía. José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la generosidad, de la dignidad y de la aplicación en el trabajo. También el de los derechos y de los deberes respecto al trabajo. San José fue un auténtico obrero en el pleno sentido de la palabra y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días. Que San José interceda por nosotros. Amén. Bueno, pues hoy, después que hemos hecho la introducción del libro de Tobías y de la introducción de los libros de Deutero canónicos, pues vamos a empezar con el libro de Tobías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios para que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. El libro de Tobías, el libro de Tobías pues ha estado un poco complicado porque no hay estudios casi ninguno del libro de Tobías para hacer referencia. Estudios católicos, he encontrado casi ningún libro de estudio católico sobre el libro de Tobías, y protestantes, por supuesto, cero, porque es un libro de ellos considerado apócrifo, que hablamos que esa palabra no quiere decir falso, sino que quiere decir escondido. Eso ya lo hablamos hace 2 semanas atrás. Así que vamos a aplicar al libro de Tobías, que no es muy largo, gracias a Dios. Vamos a aplicar los criterios de la Iglesia, cómo se deben leer las Escrituras. En el Catecismo de la Iglesia pone las pautas de cómo leer las Escrituras, y nos dice la Iglesia en la introducción a la parte de la palabra de Dios, que la Escritura primero hay que leerla en el espíritu de quien la escribió. O sea, usted no puede leer la Escritura con la mente del siglo XXI. Ese es el error de muchos protestantes, y de ahí vienen tantos errores, que leen la Escritura con la mentalidad del siglo XXI. Uno no puede leer la Escritura con mentalidad del siglo XXI. Uno tiene que leer la Escritura con la mentalidad del tiempo en que se escribió. Por eso hablamos la semana pasada del ambiente que rodea el libro de Tobías, que se desarrolla dentro del segundo libro ¿de qué? De Reyes. Dentro de toda esa la deportación de Israel del norte a Siria. Ese es el ambiente que toma este libro. Tenemos que leerlo dentro de ese ambiente, de un deportado que es desarraigado de su tierra. O sea, que lo primero dice la Iglesia, tienes que leer la Escritura con la mentalidad con que se escribió. El segundo criterio que pone la Iglesia es que cuando tú lees la Escritura, tú tienes que preguntarte qué quiso decir a la gente de esa época. Por eso, cuando hablamos la semana pasada en la introducción, dijimos que el tema central de Tobías es que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios no tiene un propósito en las cosas que pasan en nuestra vida. Por eso es un libro que se escribe a este pueblo judío que tantas deportaciones ha sufrido. Y tercero, ¿qué cosa me dice a mí? Entonces, esos son los tres criterios. Primer criterio, ¿en qué espíritu se escribió? La historia, el momento en que se escribió. Segundo, ¿qué les quiso decir a esa gente? Y tercero, ¿qué me quiere decir
Amén, trasladado a nuestra mentalidad de hoy en día. Eso se llama exégesis. Por eso que la Biblia es un libro vivo, porque no solo es historia de lo que le pasó a Tobías, es también sacar la conclusión de lo que le pasó a Tobías, qué conclusión me puede dar a lo que me está pasando a mí en estos momentos. Y como hay tan poco estudio de Tobías, pues vamos a tener que empezarlo en ese espíritu, que así se deben en las Escrituras. Por eso vamos a comenzar en el capítulo 1 de Tobías. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Cabael, del linaje de Asiel, de la tribu de Neftalí, que en tiempo de Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tisbé, que guarda al sur de Cades de Neftalí, que queda al sur de Cades de Neftalí, en la Galilea superior por encima de Hazor, donde está el camino del oeste y al oeste de Cefat. Aquí se hace la introducción del libro de Tobías. Hemos hablado varias veces de esto, cuando aparecen genealogías en la Biblia, que hay veces que son parecen aburridas, las genealogías son muy importantes, porque ¿qué es lo que quiere decir una genealogía? Yo pertenezco al pueblo de Israel. Yo no soy uno que llegó ayer, un extranjero que vino de qué sé yo, de Canaán o de alguna de Moab y me establecí aquí. Yo soy descendiente del pueblo que tiene un pacto con Dios. Por eso que Tobit comienza diciendo, hijo de quién, hasta llegar a dónde, a la tribu de Neftalí. Cuando llega a la tribu de Neftalí, no hay más nada que buscar. Neftalí es una de las 12 tribus, una de las tribus que tiene la promesa de Dios. O sea que no queda duda que Tobías es un israelita. Después dice en qué momento ocurrió esto, cuando Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tibé, que queda al sur de Cades, en Neftalí, en la Galilea superior. Hablamos la semana pasada que la Galilea superior es toda esa parte que está de la mitad del lago de Galilea hasta las alturas de Golán. O sea que ya no nos queda duda que este hombre no es ni un asirio ni es un babilonio, que este hombre es alguien de la tribu de Neftalí, un verdadero judío que tiene un pacto con Dios. Y dice en el versículo 3, yo Tobit he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida. He repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel para ofrecer allí sacrificios, y en la que había sido edificado y consagrado para todas las generaciones venideras el templo de la morada del Altísimo. Todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboam, rey de Israel, había hecho en Dan, en los montes de Galilea. O sea, aquí Tobit, después que hace su ubicación en la tribu de Neftalí, quiere dejar un recuerdo histórico de su tribu y de las prácticas culturales del reino del norte. Aquí vemos esto. Quiere poner en relieve el carácter de su fidelidad. Vamos a ver después cómo sigue diciendo Tobit. Tobit es un hombre que cumple con los preceptos del judaísmo. O sea, fíjate lo que dice, he andado por caminos de verdad y justicia. No todo el mundo puede decir eso. Si muchos de aquí lo dijéramos en la televisión, nos iban a llamar 40 gente cuando abran los teléfonos. O sea que es un hombre que de verdad, como dice públicamente, yo he caminado en verdad y en justicia. Y lo comprueba, no solo de palabras, sino que nos dice, he repartido muchas limosnas entre mis compatriotas deportados conmigo a Nínive. Cuando uno está en su país y tiene buena posición, uno puede dar, es fácil dar limosna. Ahora tenemos que ver que este es un hombre que está siendo deportado, y siendo deportado, casi siempre que es deportado, sobre todo en este tiempo que no te deportaban en avión como ahora, tenían que ir caminando de Israel hasta Asiria, los iban arriando como si fueran
animales con las pocas posesiones que tenían. Una persona que esté en esa situación, que ayude a los demás, es una persona que no queda duda que es una persona extremadamente caritativa y buena. Porque cuando tú estás en esa posición, que es lo primero que tú piensas, voy a guardar para mí, para mis hijos, porque tengo una caminata larga todavía por delante y casi todo lo he perdido. Y ahora Tobit hace una explicación por qué ellos han terminado deportados a Siria. Eso lo leímos en el primer libro de Reyes, cuando Jeroboam, y lo leímos en el segundo capítulo de Reyes, capítulo 17, que les dije, lean en el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, porque cuando algo te va a llamar en tu vida, el capítulo 17 de Segunda de Reyes tiene la respuesta de por qué las cosas te van mal. Se los dije, y veo que algunos están apuntando porque parece que de aquello, nada, como el tango, no quedó. Pero para eso seguimos repitiendo las cosas. Y dice, estando yo en mi país, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida de todas las tribus de Israel, para ofrecer allí sacrificios, y en la que había sido edificado y consagrado para todas las generaciones el templo, morada del Altísimo. Eso es lo que dice Segunda de Reyes 17. Por eso empezó la decadencia de Israel. Volvemos como esto lo dimos hace un año por ahí, pues me imagino que ahora hay que refrescar la memoria. Recuérdense que Israel es la parte norte de lo que hoy conocemos como Israel. Acuérdense que después que se murió Salomón, el reino se dividió en dos, ¿se acuerdan? El reino del norte, que se llamó Israel, ¿y cuántas tribus tenía? 10. Y el reino del sur, que se llamó el reino de Judá. ¿La capital dónde estaba? En Jerusalén, en Judá, donde hizo el templo y puso el arca de la alianza el rey David. Pero cuando llegó Salomón, todo lo que hizo David, cuando murió Salomón, perdón, todo lo que hizo David y Salomón, se lo llevó el viento. ¿Y se acuerdan cuál fue el origen que provocó esta separación? Ajá. Y no pueden ni buscar las notas porque ni se acuerdan dónde están. Decís, claro que es desobediencia. Ajá, se lo voy a repetir, los impuestos. ¿Se acuerdan que el rey puso unos impuestos tremendos y la gente vino y se quejó que por qué había tantos impuestos? Porque casi todos los impuestos se gastaban en Jerusalén y no en el resto del país, que no era justo que el resto del país pagara tanto impuesto que se iban a gastar en Jerusalén. ¿Y se acuerdan que fue la respuesta del hijo de Salomón? Ustedes se quejan, les voy a poner más impuestos todavía. Yo creo que todos los gobernantes descienden de esta rama. Aunque no viene al caso, porque ustedes ven en Miami, cuando yo voy de Miami a San Judas, los domingos en mi parroquia, yo paso por 3 tolls en 6 millas. Yo pago casi $3 de mi casa a la iglesia. Sin embargo, tú vas por todas las carreteras hasta el norte del estado y tú no ves más ningún toll. Uno cuando entra y uno cuando te vas. Y aquí en Miami para que vean que no lo digo, sino que es la misma historia que se repite. Una ciudad más próspera, más grande, lo que sea, pues paga por todos los demás del estado. Como digo, han cambiado la tecnología, pero el ser humano sigue exactamente igual. Y se separó el reino del norte. Tenían una excusa razonable, pero espiritualmente no tenían justificación, porque la unidad, el pacto lo tenía Dios ¿con quién? Con Judá. No lo tenía con las otras tribus. Las otras tribus compartían el pacto mientras estaban unidos a Judá. Y estas 10 tribus se separaron y aquí Tobías reconoce, estamos en Asiria por culpa que nuestros antepasados se separaron de la ciudad donde Dios puso el corazón del pacto, puso la adoración, la única adoración. Recuérdense que en Israel tenía que haber un solo altar, un solo templo, un solo sacerdocio, una sola ley, una sola adoración. Nadie podía adorar en un lugar que no fuera ¿dónde? Jerusalén. Para adorar había que subir a Jerusalén y punto. Nadie podía adorar. Acuérdense que en esta época no existían las sinagogas todavía. A ver, esto más reciente, ¿quién es el inventor de la sinagoga? Esdras. Eso sí, por lo menos 2 o 3 se acordaron.
Esdras. La sinagoga surge después del regreso a Babilonia. En esta época no había sinagoga. Todo el que tenía que presentar un niño, todo el que tenía que pagar las ofrendas, todo el que quería adorar a Dios, que quería ofrecer un sacrificio de reparación por los pecados, tenían que subir sí o sí a Jerusalén. Dice en el versículo 6, muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo, en cobrando las primicias y las crías primeras y diezmos de mis bienes, y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados de los higos, de los granados de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo de los 6 años y lo gastaba en Jerusalén. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, celebrando una comida con ellos, conforme a lo que prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Una vez llegado a la edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio luz a Tobías. Vemos aquí que hay que subrayar que Tobías no solo era un hombre justo, era un hombre que cumplía con la ley de Moisés. Fíjate que dice aquí que muchas veces era el único que subía a Jerusalén en las fiestas. Así que si tú eres el único de tu familia que viene a la iglesia, no te sientas mal, eso no es de ahora, eso es de toda la vida. Pero a pesar que no solo la familia, que toda la tribu de Tobit no subía a Jerusalén, él todos los años subía. Era un hombre de adoración, era un hombre que adoraba a Dios. Y fíjate que él lo sabía, decía, eso está prescrito para todo Israel por un decreto perpetuo. Israel tenía que subir 3 veces obligatoriamente a Jerusalén. Ni la Pascua, ni la fiesta de las cabañas, ni la fiesta de Pentecostés se podía celebrar en las demás ciudades de Israel. Esas 3 fiestas, todo Israel que podía caminar, que no estaba enfermo, y que no era un anciano ni un bebé, tenía por obligación que subir a Jerusalén a dar culto. Claro, cuando Israel se separó de Jerusalén, por supuesto, acuérdense, cuando habla Israel, las 10 tribus del norte. Cuando Israel se separó de Judá, las 10 tribus no regresaron más a Jerusalén. Pero dice Tobit que él siguió yendo a Jerusalén. Y no solo siguió yendo, mira, si nos deja bien claro que es un hombre justo, que aquí nos deja un relato minucioso de cómo él pagaba todo lo que el Señor mandaba a pagar. Y hace un relato que es un compendio de Deuteronomio 14, de números 18, de todo lo que había que pagar. Y por eso decían, cobrando las primicias y las crías primeras y diezmo de mis bienes, y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. Todos los israelitas estaban mandados que, y eso lo hablamos también en ese momento, el diezmo, y aquí este libro deuterocanónico nos lo recuerda, pues está basado en Deuteronomio 14, en las leyes de Deuteronomio 14, como Deuteronomio plantea que cuando lo primero que ellos ganan, ya sea de las crías, ya sea de la lana de las ovejas, todo eso tenían que dar, lo primero que se esquilaba, lo primero que se cosechaba, tenían que llevarlo a Jerusalén y entregarlo. ¿Para qué? Aquí lo dice, para el altar. ¿Qué cosa era el altar? Para mantener el templo. O sea que ese era lo primero, la primicia. Lo primero que se recogía de la cosecha, lo primero que se recogía del olivo, lo primero de todo lo que se recogía se llevaba a Jerusalén, pero eso era ¿para quién? Para el templo. Dice, acudía presuroso al templo. Dice, daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, del olivo, del ganado. Acuérdense que los levitas no tenían tierra. ¿Y ellos vivían de quién?
del templo. Entonces, el primer diezmo, que lo primero que se recogía, no lo segundo, lo primero que se recogía, se le daba ¿para quién? Para el altar, para el culto. Ahora, lo segundo que se recogía, el 10%, ¿se daba para quién? Para los levitas, que eran los servidores del templo. Y fíjate lo que dice: diezmo del vino, del grano del olivo, del grano del trigo, de frutales, etcétera. O sea que si los protestantes son tan bíblicos, lo que tienen que recoger el domingo en la iglesia es el 10% de lo que ustedes compran en Walmart o en Publix. Si compran 10 latas, ¿cuántas latas tienen que llevarle? Una lata de frijol, unas lascas de queso y de jamón, un rollo de papel higiénico. Pues esas cosas, porque el diezmo en Israel no se pagaba en metálico, se pagaba en alimentos. No hay ningún momento que diga que el diezmo se pagaba en metálico. Cuando ellos, ¿se acuerdan de Cristo que sacó la moneda de la boca del pescado para pagar? Eso era un impuesto, eso no era diezmo. Eso era un impuesto que se pagaba para el templo, un impuesto que pusieron los romanos después y que parte le daban al templo. Ahora dice, fíjate, y eso también lo leímos, pero se lo olvidó, tomaban en metálico el segundo diezmo de los 6 años y lo gastaban, no lo daban. ¿Qué hacían con el segundo diezmo en metálico? Gastaban. ¿Se acuerda cuál era el segundo diezmo? Si la persona no podía llevar los alimentos a Jerusalén porque se iban a echar a perder por el camino, lo que sea, vendía eso en su lugar y el dinero lo llevaba a Jerusalén. ¿Y qué hacía con el dinero en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Compraban cosas y se lo daban a los levitas. No le daban el dinero a los levitas, ellos compraban alimentos, ropa y se la daban a los levitas. Entregaba el tercer diezmo, había un tercer diezmo, a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que viví con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años en metálico. No, celebrando una comida con ellos conforme a los que prescribe la ley de Moisés. ¿Aquí se habla de dar dinero en algún momento? No. Dinero, habla después San Pablo, es ofrenda. ¿Y qué dice San Pablo de la ofrenda? San Pablo nada más que dice, Dios bendice al que da con alegría. Eso lo dice San Pablo de la ofrenda. La ofrenda no es un diezmo, no es que tú tienes que pagar una cantidad. La ofrenda es lo que tu corazón agradecido devuelve a Dios en la parroquia donde tú recibes los sacramentos para el mantenimiento de la parroquia. Porque la caridad con los pobres, eso no es lo que habla San Pablo. San Pablo habla el dinero que uno da para mantener la iglesia. Y hay gente que me ha preguntado, ¿en qué iglesia yo tengo que dar con alegría? Tú tienes que dar con alegría en la iglesia que tú recibes los sacramentos. Porque yo quiero dar para los niños de Guatemala. Está muy bien que dé para los niños de Guatemala, pero eso no es la ofrenda. Eso es caridad. La ofrenda es en la parroquia donde tú recibes los sacramentos o haces vida comunitaria o sacramental. Después lo que quieras dar así lo es. Que si Israel iba a vivir de lo que da así lo es, no hubiera alcanzado ni para comprar una lata de frijoles Goya. Pero lo que quieras dar, cuando vienen la gente para las obras de los niños, lo que quiere dar, eso es como el tercer diezmo de Israel, que era el diezmo para los necesitados. O sea, que Tobit observaba escrupulosamente la ley. Y vemos que en un ambiente definitivamente marcado por el duelo. Porque sabemos que él nos dice aquí que Tobit es un hombre piadoso porque fue instruido por su abuela Débora. Por eso que las abuelas han tenido una importancia tan importante a través de toda la historia en Israel y en el cristianismo. Son las abuelas las que casi siempre influyen las ideas espirituales. En mi caso también fue mi abuela. ¿Por qué? Porque su padre Ananiel murió. O sea, cuando moría el padre de un muchacho en Israel, eso era verdaderamente desastroso porque el padre era el que se ocupaba de la educación del
del hijo. Pero parece que tenía una gran, de acuerdo a los frutos que él dio, hay que tener en cuenta que esta Débora fue una gran mujer. Y vemos una cosa que va a ser, estamos hablando de Tobit. Tobit no es el de la historia, Tobit es el padre del de la historia. Estamos empezando con la primera generación. Pero vamos a ver que Tobit siempre fue un hombre solo. Tobit desaparece en la soledad, una soledad espiritual y religiosa que dura toda su vida. Tobit era un hombre verdaderamente solo. Primero era un hombre solo familiarmente, ¿por qué? Murió el padre, murió la figura que en Israel era tan importante. Por ese lado, Tobit estaba solo. Y no solo estaba solo familiarmente, estaba solo espiritualmente, porque de toda la tribu de Neftalí, que eran miles, ¿cuántos practicaban espiritualmente? Él solo. Uno dice, ¿con quién tenía Tobit que hablar? De la experiencia de él en Jerusalén, de la experiencia de adorar al Dios vivo. Tobit era un hombre verdaderamente solo. Era el único que respetaba los mandamientos del Altísimo en toda su tribu. Su vida personal también estuvo conforme con la ley de Dios, porque se casó con Ana, que era ¿de dónde? De su tribu. Él deja bien claro cuál fue el gran problema de Israel, que nos mencionó Reyes continuamente en ese momento. ¿Cuál era el gran problema? Que Israel se casaba con mujeres que no eran israelitas. Y esas mujeres traían ¿qué cosa? Sus dioses, sus ideas morales, que no eran del pacto de Dios. Ese era el gran problema. ¿Te acuerdan que cuando regresó Esdras y Nehemías, todavía volvieron a seguirse casando con mujeres extranjeras? Ese fue también otro de los segundos problemas de Israel, de la desaparición de las tribus. Y Tobit fue un hombre tan recto que él lo deja bien claro: yo no me casé con una extranjera, me casé con una de mi misma tribu, llamada Ana. Dice después, en el versículo 9, una vez llegada la edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio luz a Tobías. Aquí aparece ahora por primera vez nuestro personaje, dice en el versículo 10, cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los paganos, mas yo me guardé bien de comerlos. Como me acordaba de Dios con toda mi alma, me concedió el Altísimo gracia y favor ante Salmanasar y llegué a ser procurador suyo. Me trasladé a Media y administré allí sus negocios hasta su muerte. Y deposité en Ragués de Media, en casa de Gabael, hermano de Garabí, unos sacos de plata por valor de 10 talentos. Vemos, Tobit nos dice 3 motivos de su vida. Bueno, anteriormente nos dijo otro en el versículo 5. Dijo que todos los hermanos, cuando dice hermanos, aquí vemos usar la palabra hermano en sentido de tribu, no se refiere a su familia, se refiere a la tribu. Por eso el sentido hermano tiene tanto significado. Dice, ofrecían sacrificio al becerro que Jeroboam hizo en Dan. ¿Se recuerdan? Jeroboam, el rey que fue tan funesto, Ocosías y Jeroboam fueron reyes funestos por Israel. Pero Jeroboam hizo 5 lugares de adoración. Y uno fue Dan. ¿Y qué puso en Dan? Un becerro. ¿Y qué dijo Jeroboam? Este es Yahvé. Eso fue la gran idolatría, que no solo Israel se apartó de Jerusalén, Israel cayó en idolatría por construir este santuario que estaba en el área de lo que hoy es Samaria. Después nos dice en el versículo 10 en adelante, que acabamos de leer, nos hace 3 motivos de referencia de su vida pasada. Primero, él guardaba las normas alimenticias de Israel. Israel tenía un código alimenticio, lo vimos cuando estudiamos Levítico, muy estricto. Las leyes de santidad que están ligadas a las leyes de lo que Israel comía. ¿En qué se acuerdan en qué se basaba el código de comida de Israel? Que Israel no podía comer ningún animal que comiera cosas corruptas.
porque para Israel lo corrupto era lo opuesto de Dios. Dios es el que no se corrompe, que es eterno. La corrupción destruye la materia de aquello donde cae la corrupción. Por eso todos animales que comían cosas corruptas como el puerco, el perro, todo ese tipo de cosas, no se podían comer en Israel, porque ellos se alimentaban de carroña. Y la carroña es lo opuesto de la santidad de Dios. De ahí vienen todas las leyes estas alimenticias de Israel que puso Moisés, y por eso, como explicábamos y vamos a explicar, esas leyes no aplican para nosotros. Porque se acuerdan de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba orando en casa de Simón el Curtidor, en Jaffa, y dice que vio un mantel que bajaba del cielo lleno de animales impuros, y que Dios le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, yo nunca he comido de nada impuro. Y Dios le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque la redención ya ha sido vuelta a comprar para Dios, y ya no hay nada impuro para Dios. Por eso que le dice, el Señor mata y come, que lo que yo santifiqué, porque Cristo vuelve a santificar la creación. Por eso esas leyes alimentarias no aplican para nosotros. Pero en la época de Tobit, él lo deja bien claro. Porque ¿qué pasó cuando ya Israel, el reino del norte, vuelvo a explicar, ya venía corrupto de haber caído en ¿qué? En idolatría, adorando un becerro. A la vez que cayó en corrupción, se olvidó de la ley. Cuando llegó a Nínive, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a comer con los paganos. Comer lo que comían los paganos, y no solo lo que comían los paganos, evidentemente parece que ellos comían de la carne que los asirios sacrificaban a sus dioses. Fíjate que todavía San Pablo, cuando el concilio de Jerusalén con los apóstoles Pedro, sale la orden, se puede comer de todo menos lo que ha sido sacrificado a los dioses. Va a ser la ley que le da a nuestra primera iglesia en los tiempos apostólicos. A los nuevos conversos le dijeron, tú no tienes que guardar las leyes del Levítico, solamente te abstienes de comer las carnes que fueron sacrificadas a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque si tú hacías un sacrificio a un dios pagano y tú comías esa carne que fue ofrecida al dios pagano, en cierta forma, dice San Pablo en Corintios después, tú estás entrando en comunión con un demonio, con un dios pagano. Y el que entra en comunión con la carne de Cristo no puede entrar en comunión con carne sacrificada a dioses paganos. Muy parecido hoy en día a las personas que van a cosas esas de santería y comen las cosas que ellos ponen ahí. No es que un espíritu malo te vaya a agarrar ni nada de eso, que el espíritu esté en la comida, es que esa comida ha sido ofrecida a dioses paganos. Y el que come el cuerpo de Cristo no puede comer nada que ha sido consagrado a otro tipo de Dios. Pero nos hace bien claro Tobías que respetó todas las leyes alimenticias. Segundo, nos menciona que Salmanasar lo eligió para tareas de diplomacia. Y mira qué interesante, habiendo tantos judíos que se hicieron como asirios, comiendo y viviendo con ellos, ¿a quién escoge el rey? A uno que es fiel a su religión. Yo creo que Salmanasar tuvo buen sentido común, porque si tú no eres fiel a lo que tú crees, tú no puedes ser fiel al rey. Nunca confíes en alguien que anda brincando del lugar, de la iglesia en iglesia, de esto y lo otro. Nunca confíes en esa gente. Esa gente no son de... Entre toda la tribu en esta ley, todos los refugiados, fíjate que los asirios van a escoger a Daniel, un hombre que fue fiel a la ley de Israel, a Tobit, un hombre fiel a la reina Esther. Los asirios se dieron bien cuenta que una persona que sigue siendo en el infortunio fiel a su Dios es una persona que va a ser fiel a ti. No va a estar cambiándose cada 5 minutos de casaca. Aquí nos refiere Tobit, nos sigue hablando de que viaja a menudo por Persia, encargado de negocios del rey Salmanasar. Y vemos que guardó en casa de Gabael unos sacos de plata por valor de 10 talentos, lo cual era muchísimo, pero muchísimo dinero. Y dice en el versículo 15, ya terminando hoy, dice, muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquebrit. En su reinado los caminos de Media se hicieron inseguros y no puede volver allí.
En los días de Salmanasar hice muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y se veía el cadáver de algunos de los de mi raza arrojado extramuro de Nínive, le daba sepultura. Enterré igualmente a los que mató Sennaquerib cuando vino huyendo de Judea después del escarmiento que hizo contra el rey del cielo a causa de sus blasfemias. Sennaquerib en su cólera mandó matar a muchos israelitas. Y yo sustraje sus cuerpos y los enterré. Sennaquerib los buscó sin encontrarlo. Un ninivita fue a denunciarme al rey de que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. Me fueron arrebatados todos mis bienes, nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Aún no habían transcurrido 40 días cuando Sennaquerib fue asesinado por sus 2 hijos, que huyeron luego hacia los montes de Ararat. Le sucedió su hijo Asaradón. El rey puso a Jicar, hijo de mi hermano Anael, al frente de las finanzas de su reino, de modo que dirigía toda la administración. Ajicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Ajicar, de hecho, había sido copero mayor, custodio del sello, administrador y encargado de las finanzas bajo Sennaquerib, rey de Asiria. Y Asaradón le confirmó en los cargos. Era sobrino mío y de mi propia parentela. Aquí vemos, volvemos a encontrar otro de los grandes pilares de la piedad israelita. ¿Cuál era otro de los pilares de la piedad israelita? Dar sepultura a los muertos. Eso era, hasta el día de hoy, eso es un pilar de la cultura y de los mandamientos israelitas. Los cadáveres tienen que ser siempre sepultados hasta el día de hoy. ¿Por qué ellos sepultan los cadáveres? Hay tanta insistencia en sepultar los cadáveres, porque ellos esperan la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Por eso los judíos dicen que para que resucitar tiene que haber algo de que resucitar, y por eso es la insistencia de ellos de enterrar los cadáveres enseguida. Cuando ustedes van a Jerusalén, cuando bajamos al Monte de los Olivos, vemos que se pierde un valle en la distancia, que son miles de tumbas, ya no queda espacio para enterrar. Ya una persona ni con $1 millón encuentra un espacio para enterrar en esa zona de ahí, porque todos los judíos se han enterrado ahí. ¿Por qué? Porque es la bajada del Monte de los Olivos. Ellos dicen, cuando el Mesías venga, que ocurra la resurrección, nosotros queremos estar aquí en primera fila de la resurrección mirando la ciudad santa. Inclusive un condenado a muerte tenía que recibir sepultura. Ese mismo Deuteronomio 21, 22 dice: si un hombre es condenado a muerte por su pecado y muere colgado en un madero, su cadáver no quedará en el madero durante la noche, sino que lo enterrarán el mismo día. ¿Con quién pasó eso? Con Jesús. ¿Se recuerdan la semana pasada que hablamos del pergamino que se cree que estaba puesto en la cara de Cristo, que lo están estudiando ahora por la sábana santa, que se le ponía a los muertos que eran ajusticiados un papel diciendo día, la muerte, la hora, todo eso porque los muertos por causas criminales o lo que fuera no podían enterrarlo en el panteón de la familia hasta pasado un año. Durante ese año habían que ponerlo en la fosa pública o en otra fosa, y por eso le ponían ese papel para saber quién era. Cuando pasaba el año lo podían enterrar la familia. Pero es verdaderamente el enterramiento es muy importante para el pueblo judío, porque para ellos el enterramiento está ligado con la resurrección. Y por eso es que la Iglesia le da tanta importancia también al enterramiento cristiano. Y la Iglesia ha dicho, se puede cremar a las personas, porque a la larga, ¿en qué se convierten los huesos? Polvo. ¿Qué son los huesos de Moisés? Si andan por aquí todavía, polvo. ¿Qué son los huesos de David? Polvo. O sea que más tarde o más temprano todos vamos a convertirnos en polvo. Porque eso la Iglesia dice, no importa si cremar o no cremar. Lo que sí importa es el enterramiento. ¿Por qué? Porque el enterramiento es un signo de que nosotros creemos en la resurrección. Botar la ceniza, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí se acabó.
ya no hay más resurrección, aquí no hay absolutamente más nada, que nazca en una mata de aguacate, que qué sé yo. Eso es totalmente anticristiano. Los cuerpos deben reposar en un lugar santo, en un campo santo. No puedes tener, aparte que yo creo que eso es macabro, la ceniza de tu abuelita en un closet, ni nada de eso. Eso tiene que estar en un lugar donde ese lugar marca la esperanza de que tenemos de la resurrección. La iglesia es muy clara con eso. Dicen, bueno, pero que es muy caro los enterramientos, y se volvieron caros después de la cremación, o anteriormente ya eran caros también. Pero por hace 5 años, hoy en día está más caro que hace 5 años, pero un poquito, yo no creo que más. Hace 5 años era gratis el enterramiento. Y cuando no existía la cremación, ¿se enterraba o no se enterraba? Todo el mundo no guardaba el dinero para cuando llegara el caso poder enterrar a muertos. Entonces, lo mismo que se hacía antes, tenemos que seguirlo haciendo ahora. Lo que pasa es que hoy en día nadie piensa que se va a morir. Y nadie quiere pensar en la muerte. Pero yo creo que es una irresponsabilidad que una persona no prepare un lugar para que tú seas enterrado. Yo creo que eso es una irresponsabilidad total. Yo me compré mi lugar ahí en el monasterio de Támpano, que no hay cementerio, en el de Conyers. Lo vamos a ver en un cementerio y tú sabes cuánto estaban vendiendo para poner la ceniza, cuánto estaban vendiendo, $900. Yo no sé qué tiempo hace que ahí me dijeron, ay, tan lejos, digo, ¿tan lejos de qué? A ver, explícame. ¿A quién me puede decir lejos de qué? Yo creo que aquí a 40 años quien me va a ver a mí, a no ser que me canonicen. Cosa que veo muy difícil, pero tú nunca sabes. Pero tú que quedas aquí a 40 años, alguien te va a ir a ver a ti. Ni los hijos, como está la vida. O sea, lejos de que yo le dije a mis hermanas, si ustedes no me quieren llevar hasta allí, mándenme por UPS. Yo le dije, yo cumplí con lo mío. ¿Qué cosa es lo mío? Comprarme un lugar. Esa es mi responsabilidad. El que quiere otras cosas, entonces que lo pague. Si ustedes quieren tenerme cerquita, pues paguen ustedes el enterramiento. Yo cumplí con el mío. Yo tengo mi lugar. Yo creo que cada uno debe pensar en eso. El enterramiento es muy importante para nosotros los cristianos. Eso indica que esa persona que está ahí, tenemos la confianza de que va a resucitar en el último día. Botar la ceniza, es decir, se acabó. No es que el muerto no vaya a resucitar, porque los que han muerto en el mar, los que se han comido los tiburones, qué sé yo, pero no es el muerto, somos nosotros que estamos diciendo, aquí se acabó el asunto. Este cuerpo que ha sido consagrado por el bautismo, lo echamos donde quiera. A mí me contó, es verdad, una persona que compró una casa por ahí, ojalá Frankie no te pase a ti. ¿No se metió Frank? ¿Se fue? Frank estaba por ahí, pero desaparece. Bueno, Frank no te vaya a pasar exactamente igual. Me contó alguien que se compró una casa y como al año la señora que vivía en la casa vino y es verdad, no es un chiste, vino y le dijo, ¿puedes pasar al patio un momentito? Y le dijo, sí, cómo no, parece que ella te viene a recordar, bueno, lugar, y estuvo mirando una mata que había atrás de la casa. Y le dice, yo vengo, si yo puedo venir todos los años, porque yo regué la ceniza de mi esposo que alrededor de la mata esta. La mujer cogió y empezó a echar desinfectante y cosas. Dijo, yo no quiero muertos en mí. ¿Cómo tú vas a regar alrededor de una mata y irte después por otro lado y los perros que seguro que orinaron ahí arriba? Es que son modas que vienen que son absurdas, porque esas modas no tienen nada que ver con nuestra cultura. En absoluto, todas son modalidades que vienen y que aunque parece que son inofensivas, van en contra de la fe, de nuestra fe. Para que vuelva a la naturaleza. Mira, mejor me callo. Conclusión, que a los muertos hay que enterrarlos. Y si es muy caro, empieza a guardar desde ahora. Ahora un plan, coge un plan, va al cementerio católico, coge un plan y empieza desde ahora a pagar tu... Yo siempre le aconsejo a la gente que busque un cementerio católico porque todas las misas que se dicen ahí se dicen por las personas que están enterrados ahí.
Además, un cementerio católico nunca va a botar los restos, ni vender el terreno para hacer un edificio, porque la Iglesia Católica se toma muy en serio que hay cementerios que han pasado 300 años y han vendido el terreno para hacer un edificio, y cavando se han encontrado los huesos y todo eso. Por eso yo siempre les recomiendo a la gente que traten de hacerlo en un cementerio católico. Así que el libro de Tobit, por lo menos vimos la introducción, vimos claramente quién es Tobit, una persona recta, una persona que cumplía con la ley de Dios al máximo, cumplía con la adoración, cumplía las normas impuestas de alimentación, cumplía la norma principal de enterramiento de los muertos. Una cosa también curiosa de Israel es que los muertos en Israel no se velan, no hay velorio. Ellos entierran a los muertos a las 1 hora, 2 horas que se murieron. Y más que nada en Jerusalén no puede estar ni nada, porque lo mismo, porque ellos entierran a la muerte enseguida, porque lo que se corrompe no es de Dios. Ellos no pueden tener una persona que se empieza a descomponer porque ya está anunciando que eso es opuesto al Dios que jamás tiene que ver con la corrupción. Por eso la persona muere y a las 2 o 3 horas lo envuelven en un paño blanco. Ellos no utilizan cajas hasta el día de hoy. De una forma muy sencilla lo llevan al cementerio, lo entierran siempre con la cara mirando a Jerusalén y lo cierran y se acabó. No hay todas estas complicaciones que tenemos nosotros aquí. Lo hacen de una forma muy, muy sencilla. No hay 24 horas para que la gente vaya a hacer chistes y a reírse de todo el mundo y todas esas cosas que vemos aquí. Ellos han simplificado toda la vida una sábana blanca y sin cajón ni nada en la tierra. Y después vienen los días que ellos hacen las oraciones, todos esos días larguísimos que ellos hacen, todas esas oraciones por el alma del difunto, que son muy largos. Por eso que aquel señor que le dijo a Jesús, déjame enterrar a mi padre, no es que le iba a enterrar 1 hora, es que después venían los días de duelo, que son más de un mes, que hacen oraciones el primer día, el segundo día. Por eso que Jesús le dijo, yo no puedo esperarme aquí 1 mes que tú termines con tu padre está muerto, deja que los muertos entierren a los muertos. Por eso hay que entender cuando Jesús dice las cosas. ¿Por qué? Porque el enterramiento en Israel es rápido, pero después el duelo es extremadamente largo, todos los días Y los judíos también se simplificaron la cosa y no ponen flores en las tumbas. Ellos ponen una piedra. Y son amigos míos porque son muy tacaños. Pero lo que ellos dicen es que, ¿para qué van a poner flores si el muerto no la puede oler? Además, en Israel no hay flores. ¿Qué es lo que más abunda en Israel los que han ido? Piedra. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando ellos van a visitar un difunto, le ponen una piedra. Eso quiere decir, yo estuve aquí. Entonces tú ves tumbas que tienen cantidad de piedras. ¿Eso qué quiere decir? La familia se ocupa de sus difuntos. Hay tumbas que tú ves que no tienen ninguna piedra, tienen una. Tú dices, de este pobre nadie se ocupa. Es una forma de decirle a la gente, aquí nos ocupamos oramos por él, venimos en los aniversarios, oramos por él. Por eso vemos que Tobías era una persona que cumplía a cabalidad todos los ritos del judaísmo. Tobías nos hace la introducción, estaba en Asiria, vimos los problemas que pasaron, al fin un sobrino que primero lo llama hermano y después lo llama sobrino, vemos cómo intercambian la palabra hermano. Intercedió por el rey lo volvió a tener en su poder. Pero vemos que interesante, Tobit, un hombre justo, fue escogido por Salmanasar para guiar su fortuna. A Salmanasar lo matan sus hijos, y ¿a quién eligen sus hijos? A un pariente de él que no era tan justo como él. Ahí tú ves como ya las cosas van mal. Los que lo mataron, en vez de buscar un hombre que fuera justo, buscan uno que sea socio mío, como siempre. Pero vemos que ese indicio, ya en Asiria las cosas terminaban mal, hasta que Asiria termina siendo derrotada por Babilonia. Ya después de Salmanasar, en Asiria todo fue de mar en peor, hasta que Babilonia se tragó a Asiria. Así que seguimos la semana que viene con este libro tan interesante, que hasta ahora hemos visto históricamente lo que es, pero también hemos aprendido cosas de la vida de Israel, que lo sabemos por el Deuteronomio, pero que Tobías en el primer libro nos lo menciona, cosas que son indiscutibles, cosas que están en el Deuteronomio. O sea que todo este primer libro vemos que es un libro basado en las Sagradas Escrituras.
Así que la semana que viene, pues seguimos con este libro. Recuérdense, tenemos